Bienvenidos a la sección Encuentros en Tinta y Caos. En esta sección recibimos la visita de autores, escritores, pensadores, en general gente que nos puede ayudar a entender el mundo en el que vivimos y que sobre todo disfruta con lo que hace y nos transmite ese entusiasmo. Hoy contamos con la presencia de Inmaculada Álvarez. Inma, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Gracias a ti por llamarme. Bueno, Inmaculada es desde hace varias décadas periodista, ha sido directora, coordinadora de medios de comunicación a nivel internacional. Trabajó durante años como directora de Aleteia, una plataforma de comunicación con sentido, es decir, que fue jefa mía ahí y que yo la recuerdo con cariño. Solamente una vez me llamó la atención, fue muy al principio. Yo estaba en mis cosas, en mis follones, y mandé un artículo que me pareció bueno, pero ella me dijo, no está mal, pero has perdido de vista una cosa importante y es el público objetivo de Aleteia. Es decir, cada medio tiene su público y entonces si tú dices una cosa muy interesante sobre el tercer Wittgenstein, pues a esta gente no le interesa. ¿Eh? Como si yo de pronto interrumpo esto y pongo tres modos de vaciar una botella de agua, es muy interesante, pero no es este público, ¿no? Entonces, Inma me ayudó a centrar eso, o sea, que no basta lo que uno tiene en la cabeza y le interesa, sino que, hombre, por justicia hay que adecuarse a la gente que tienes delante, ¿no? Yo creo que en Tinta y Caos ya vamos definiendo nuestro público, que es el público del que hemos hablado, gente que le interesan los relatos, las cosas con sentido, entender el mundo, y yo creo que ahí Inma encaja perfectamente. Inma tiene además un blog muy interesante de storytelling, que se llama ahora, ¿no? La gente joven que sabe inglés y le dice las cosas, pero es sobre relatos. Cuando uno entra, sobre relatos, narraciones con sentido, cuando uno entra al blog, se encuentra con historias que somos. Historias. Las historias, aquí nos encantan las historias. Casi todos los vídeos de este canal son historias. Historias como la Odisea o otro tipo de historias más recientes, pero siempre contamos historias. Nos encantan las historias. Las historias son unidades de sentido que permiten entender cosas. Pero además, en la unidad de sentido, que es la historia, que es el relato, aparece el sujeto que la cuenta, aparece la motivación del sujeto. Bueno, pues yo creo que para echar a andar ya tenemos. ¿Tú por qué te has llegado a las historias? Porque siendo periodista podías haberte dedicado, por ejemplo, a sacar notas de prensa, explicaciones de conceptos que te parezcan interesantes, no sé, algo de esto. Pero tú has optado por las historias. ¿Por qué? Cuenta, cuenta. Bueno, yo empecé como buena periodista. Bueno, tengo que matizar al principio, yo no fui directora de todo el proyecto Aleteia, sino solamente de la edición española, que bueno, la verdad es que fue un trabajo muy bonito. ¿Cómo llegué al storytelling? Es una buena pregunta, porque efectivamente yo soy periodista. Yo aprendí en la facultad aquello de las 5 W, de qué, quién, cuándo, dónde, cómo y para qué, que era la manera clásica de contar las cosas, ¿no? Y como nos ha pasado a muchos de mi generación, la irrupción de las redes sociales y de Internet cambió totalmente el paradigma de lo que es la comunicación hoy. Es decir, ya no tiene sentido. Yo si ahora tuviera que estudiar periodismo tendría que volver a hacer la carrera entera, ¿no? Es verdad que los fundamentos siguen ahí, porque el periodismo es lo que es contar, narrar la realidad con la mayor objetividad y veracidad posible, pero es verdad que las redes sociales han cambiado totalmente la manera de contar. Y sobre todo han cambiado la manera de contar, primero porque ha democratizado la gente, cada vez más gente es protagonista de un relato. Antes, los medios de comunicación, o sea, lo que más ha cambiado, y creo que esto es muy básico para el storytelling, eh, eh, ha cambiado el paradigma en el que nos movemos porque nosotros venimos del siglo XX donde los medios de comunicación masivos hablaban en una dirección. El usuario tenía muy poca capacidad de respuesta. Es decir, tú desde un periódico lanzabas una noticia, pero no interactuabas con tu lector. Eso era casi ciencia ficción, ¿no? Sin embargo, con Internet ha cambiado totalmente.
el acceso a la información, la respuesta, la capacidad de generar réplica, todo eso ha cambiado totalmente el mundo de la comunicación y, por supuesto, eso ha hecho que cambie el relato. ¿Por qué? Porque ahora la gente busca más encontrar sentido. Estamos en una época de superabundancia de datos, tenemos más información de la que podemos procesar, pero estamos en un mundo desconectado que no le encuentra sentido, que necesita otra vez volver a hilar la realidad para encontrar el sentido de lo que está viviendo. Entonces, en ese sentido, precisamente porque llega Internet y lo digital, estamos viendo una resurrección de viejos relatos míticos que siguen funcionando muy bien, que parecía que, digamos, nuestro pensamiento racional lo había superado, tipo pensamiento mítico, etcétera, por ejemplo, en los videojuegos, o por ejemplo, en el cine que se hace actualmente, por ejemplo, en la novela que se hace actualmente, estamos volviendo otra vez a una manera de contar las cosas que se aleja mucho de lo que hemos vivido en los últimos 200, 100, 50 años. Entonces, eso a mí personalmente me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo porque creo que la comunicación ha cambiado totalmente la manera de concebir, o sea, de entenderla. Y el que no haya entendido eso, claro, dicen la prensa está en crisis. No, está en crisis la prensa, el periodismo de hace 50 años, ya no sirve. Pero no es porque Curioso, contar las cosas esté en crisis. sí, es curioso, me llama la atención porque según te escuchaba, venía la idea de decir, después de la Ilustración, el rechazo del mito como algo no racional, ahora que digamos ha explotado en el sentido de que ha cubierto la totalidad de la mentalidad moderna, la información, no digamos ahora con la inteligencia artificial, tenemos información accesible en segundos. Eh, Hemos llegado a los mitos platónicos. Es decir, hemos vuelto. Así es. Entonces, claro, ¿qué está pasando ahí? Pero no solo los mitos platónicos, sino, te lo lanzo, quizá a un nivel mucho más profundo. Hemos llegado a las cavernas, hemos llegado a sentarnos en torno al fuego y a ver quién es el que cuenta una historia mejor contada. Una historia que ya hemos oído mil veces, pero yo recuerdo hace muchos años, yo tengo cuatro hijos, el más pequeño está ya en la universidad. Yo recuerdo cuando hace años yo estaba dando clase y explicaba la Odisea, que cuando los llevaba al colegio en coche, les contaba los capítulos de la Odisea, las sirenas, el cíclope, etcétera, y estaban fascinados. Es decir, son historias, y además ya las conocían, porque claro, la Odisea da para lo que da la serie, ¿no? Pero están fascinados, es decir, las historias buenas nos atrapan. Entonces, Así es. ocurre que después de haber superado todo esto, pues volvemos a las historias básicas. ¿Qué pasa con esas historias? ¿Qué pasa con esas historias? Pues que esas historias en realidad nos están hablando de lo humano, que es, o sea, fíjate que Benedicto XVI, un papa muy citado y muy poco leído, en mi opinión, dijo una cosa que para mí es clave para entender el siglo XXI. Dice, vendrá un debate, el debate estará en qué es ser persona, qué es lo humano ante la inteligencia artificial, todo lo que se nos viene. Y yo creo que la clave está ahí, estamos buscando el sentido de lo humano y el relato de siempre nos da eso, nos da a entender al hombre y al cosmos, que es lo que en realidad hemos buscado siempre, ¿no? Como seres humanos. Entonces, por eso los viejos relatos están volviendo. O sea, yo veo, por ejemplo, el éxito que han tenido historias que podríamos calificar de medievales, como El Señor de los Anillos o las Crónicas de Narnia, que hablan de batallas, de baladas o de incluso entre gente que no que podría no estar muy conectada con esta manera de pensar, ¿no? Tómate un Harry Potter, en realidad todas conectan con algo profundamente humano, con la aventura, con la magia, con la explicación del mundo, con la lucha entre el bien y el mal. Es que eso no ha cambiado. Sencillamente ha mutado de forma, pero estamos ahí, es que lo necesitamos más que nunca casi. Precisamente porque todo lo demás está desdibujado, ¿no? La gente está como más, estamos todos como más necesitados de un relato que nos ayude a encontrar el camino. Los grandes relatos
quizá de las grandes ideologías y de las grandes religiones y etcétera, están, entre comillas, siendo cuestionados, pero la gente sigue necesitando encontrar un sentido, con lo cual vuelven los mitos. Esa es No, mi percepción de lo que está pasando. es muy curioso lo que acabas de decir, porque resulta que lo que define, bueno, uno de los aspectos que define la modernidad o la posmodernidad, según Lyotard, es precisamente la falta de creencia en los relatos, la destrucción de los grandes relatos. Es decir, y además eso lo vemos, o sea que la gente no cree en el relato de la religión, por supuesto. Ya lo dijo Nietzsche, Dios ha muerto en el sentido no de que haya muerto y tengamos ahí su cadáver, sino en el sentido de que como cuando yo me peleo con alguien, digo, mira, para mí como si estuvieras muerto. Es decir, organizo mi vida como si tú no existieras. Y es verdad que Nietzsche hace un diagnóstico diciendo, a partir de ahora, ya ahora y hasta nuestro tiempo, la gente en general, las sociedades en general, organizan su vida como si Dios no existiera, como si estuviera muerto. Aquello de Dostoyevsky, y claro, si Dios no existe, pues todo está permitido. Y efectivamente hemos visto que en el siglo XX hemos tenido de todo, y en el XXI más todavía. La gente no cree en ese gran relato que es la religión, pero que tampoco cree en la ciencia. Tampoco cree en la ciencia. La política, no te quiero. Claro, con lo cual, digamos, todos los grandes relatos que dan sentido a nuestra vida se nos han caído. Pero al mismo tiempo necesitamos relatos. Y esto es muy contradictorio y quizá el ser humano del siglo XXI pues vive navegando, surfeando contradicciones. Entonces, ¿qué se puede Mm. hacer? ¿Qué propones tú? Yo en esto pensaba lo mismo, pero me he dado cuenta de que no es cierto. La gente no está en contra del relato de lo religioso, está en contra de la forma del relato. Es decir, Mm. la gente está cansada de que le hablen de religión de una manera, podríamos decir, moralista, como un sistema de creencias. Pero la gente cuando escucha historias, el atractivo de lo religioso sigue siendo inmenso. ¿Qué pasa? Que yo creo que las instituciones religiosas todavía no han dado ese cambio de mentalidad, de que es la forma de contar. Pongamos el Evangelio, pero quien habla del Evangelio puede hablar de cualquier otro relato. Hablamos del Evangelio porque, bueno, es nuestra cultura y estamos en España. El Evangelio ha ido mutando la forma de contarlo a lo largo del tiempo. No se evangelizaba igual a los bárbaros que a los americanos, pero el relato sigue siendo el mismo. No es que el contenido del relato no atraiga. Lo que no atrae es la forma de contarlo. O sea, ahí vemos, por ejemplo, el éxito de Chosen, que es totalmente inesperado, que hasta en las plataformas de streaming. ¿Por qué? Porque lo cuenta de una manera que la gente actual puede entender. Entonces, yo no creo que los grandes relatos hayan fracasado. Yo lo que creo que ha fracasado es la forma de comunicarlos y que ahí tiene que haber un cambio brutal. Sí, si yo entiendo bien a Lyotard, Lyotard no dice que hayan fracasado o que sea, incluso que sean falsos, no dice eso. Ujú. Lo que dice es que la gente en general no cree en eso. Es decir, que Sí, incluso la gente que dice que tiene fe y va a misa los domingos y tal, como dice Nietzsche, organizan su vida como si Dios no existiera. Entonces eso no es un problema, o quizás sí, no sé, quizás no es un problema de comunicación del relato, porque el relato, además, el Evangelio, la Biblia en general, pero el Evangelio muy particularmente, es una fábrica de relatos. mm, Dice von Balthasar, que conocerás, von Balthasar tiene una idea interesantísima y es que dice, el cristianismo es una forma de vida. La gente que se hace cristiana al principio cambia su estilo de vida. Y entonces cuando se lo quiere contar a su mujer, a su marido, a su vecino, entonces tiene que elaborar un relato. El relato que se así es. impone, es decir, cómo contar lo que a mí me ha pasado. ¿eh? El relato que se impone culturalmente es la filosofía griega. Platón, Aristóteles son muy adecuados y, bueno, y toda la historia. Y dice von Balthasar, si yo lo entiendo bien, dice, hombre, podría haber sido perfectamente el teatro griego, porque el teatro griego tiene sus historias, sus relatos, que a diferencia de la filosofía, que lo que hace es dar un relato limitante, bueno, ahí está la tensión con Platón, que es un gran filósofo, pero genera mitos, eso rompe la idea de la ilustración.
¿Se han acabado los mitos? No, no, aquí tienes un gran filósofo que genera un mito potentísimo, el mito de la caverna, el mito tal, de que está perfectamente ensamblado con la imaginación, con la sensibilidad, para transmitir de un modo, como dice Tolkien al principio del Señor de los Anillos, dice, hay una cosa que es la alegoría, es decir, te pongo un ejemplo para que entiendas esto, y solo esto, y otra que es eh, ahí no me acuerdo cómo lo dice, pero en definitiva la interpretación abierta. Entonces, cuando a Cristo se le pregunta quién es mi prójimo, pues no da una definición, que es lo que haría Aristóteles. Cuenta una parábola. Una Ujú. parábola es un relato con sentido. Entonces, el asunto es Así la es. transmisión de los relatos, pero ahí falta algo, ¿no? Y podíamos irnos al teatro griego, podíamos irnos a mil modalidades. Von Balthasar, si yo lo entiendo bien, propone recuperar el teatro porque, digamos, conecta más con la sensibilidad, que es más global, eh, y apunta más a la belleza y al abismo, a la trascendencia, todo tipo de cosas que podía ir por ahí, ¿no? Sí, pero Eh, sí. fíjate una cosa que justo, o sea, es verdad que Dios ha muerto. Ha muerto el Dios de Nietzsche, que hay que ponerlo también en su contexto, porque era el Dios que venía de una manera de entender la religión muy concreta, de la época ilustrada, etcétera, ¿no? Que es contra lo que se revela. Pero tú fíjate que hay una espiritualidad. El hombre hoy, que puedes decir está más alejado de la religión que nunca, y sin embargo, están las peregrinaciones. Te lo digo porque yo ahora mi proyecto actual estoy en un proyecto de comunicación para destinos de turismo religioso. O sea, tenemos una agencia de comunicación especializada en la promoción de destinos de turismo religioso que necesitan una nueva narrativa, porque la gente sigue yendo, Ujú, pero se pierde el contenido porque la comunicación que se hace es más al estilo de un público que se supone creyente de hace 100, 200 años que lo que hay ahora. Pero la ujú, gente sigue buscando un sentido de la vida y una espiritualidad. O sea, a mí me sorprende. Pensamos que la gente ya no es religiosa o no está buscando y no es cierto. La verdad, la verdadera explosión que estamos viviendo, por ejemplo, con el Camino de Santiago o con el interés por lugares, incluso entre gente que no es especialmente creyente practicante, yo estoy realmente sorprendida. O sea, pensamos que está agotado el relato y no es cierto. Lo que pasa es que tiene otra forma, tiene otra estructura y hay que entrar ahí. No sé si me explico, Manuel. sí, yo creo que sí. Yo diría, al hilo de lo que tú comentas, se me viene a la cabeza dos cosas. Una, Nietzsche no es así, y von Balthasar, que es un gran teólogo católico, lo digo, señalo esto para decir, von Balthasar ve en Nietzsche otra cosa distinta de la versión tradicional. Nietzsche, cuando habla del cristianismo y habla de tal, habla de los cristianos, dice, a ver, si es que salís de misa con cara mustia, dice, no os creéis lo que decís, que proclamáis. Por tanto, si tú no te lo crees, tú que eres cristiano, no te lo crees, ¿cómo me vas a convencer a mí? ¿Qué película, qué relato me vas a contar si yo veo en tu cara que eso no te lo has creído? Eso es lo que dice Nietzsche. Pero estoy de acuerdo en lo que dices. No sé si conoces la novela Sumisión de Houellebecq. Houellebecq es perfectamente ateo, agnóstico, anti todo. Y en esa novela, que a mí me parece una novela importantísima, o sea, una novela clave para entender lo que nos está pasando, porque él hace un retrato, como Nietzsche, que dice, Dios ha muerto. Pues Houellebecq en Sumisión dice, pasa esto. Cuenta cómo Occidente se va deshaciendo, y entonces el protagonista, perfectamente ateo, absolutamente alejado de este tipo de relatos, en Francia, vuelve a Rocamadour, vuelve a uno de los que conocerás, uno de los hitos de peregrinación, uno de los caminos marianos que construye Europa. Él no ve eso, pero ve que ahí hay algo que se ha perdido y lo conecta precisamente con esa disolución de lo que sea lo que sea eso de Occidente, se está yendo al carajo y ahí hay algo. Es decir, la gente, el relato le gustará, no le gustará tal, pero dice, es que el asunto está en que sigue habiendo problemas, sigue habiendo, es decir, yo sé que empecé a vivir hace unos años y sé que dentro de 100 años no estaré vivo y me resisto a esto.
Ujú. Una cosa que cuando yo explicaba la cuestión de la transmigración de las almas de Platón y bueno y de los sismos, etcétera, etcétera, eh, nosotros tenemos la idea de que bueno, eso de la reencarnación y este tipo de cosas son bueno, cosas que tal, pero es absolutamente incoherente, porque los griegos entendían que lo que es eterno es eterno. Es decir, el teorema de Pitágoras no empieza a funcionar en el año 340 a.C. ¿Por qué? Porque como es verdad, es eterno. Y si es eterno es anterior a todo el tiempo y posterior a todo el tiempo. Y ellos descubren que el alma es eterna. Y por tanto, si es eterna, no solo quiere decir, como nosotros desde la perspectiva cristiana en la que estamos, no solo quiere decir que cuando morimos el alma sigue, sino que el alma no puede empezar con el nacimiento. Y por tanto el alma sigue y volverá. Es el ciclo. Es Ujú. necesario eso. Claro, no son capaces de concebir la idea de creación de algo eterno. Esto es una historia distinta, ¿no? Es una historia distinta y que nos permite entender. Pero ellos han entendido que somos eternos y por tanto en ese relato, por pura coherencia, tienen que sacar lo otro. Pero la verdad que hay ahí es que sí, hay algo eterno. Y por Ujú. eso nos resistimos a morir. Y, hombre, si soy viejo, sí, ya, 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 pero es que yo percibo que hay algo en mí que me trasciende, ¿no? Bueno, los grandes relatos captan la imaginación de la gente, eh, mm, hacen que entendamos. Yo diría, me he acordado, cuando estaba pensando un poco sobre la entrevista, me he acordado de relatos en los cuales el cuentista que hace el relato lo hace por iniciativa ajena. Ujú. Y al hacer eso, hace una narración de su vida, que es un relato que, digamos, le interesa a él, nada más, pero sin embargo tiene una trascendencia mundial. Me acuerdo, por ejemplo, de las moradas de Santa Teresa, que las escribe dice, por orden de su confesor, o Historia Calamitatum, la historia de las calamidades de mi vida de Abelardo, y que las escribe también por instancia ajena, ¿no? Y sin embargo son obras geniales. Si Teresa o Abelardo solamente están contando su historia, ¿por qué nos interesa? O sea, a mí que me interesa su historia. Entonces, no sé si toda la cuestión del boom de las autobiografías, memorias, confesiones, y con distintos nombres y matices, tiene que ver con el hecho de que hayamos perdido individualmente eh, el sentido de mi vida y lo voy buscando por ahí, ¿me parece? Pues también puede tener mucho que ver con lo que decía Marshall McLuhan, que dice, el medio es el mensaje. Y es que con la irrupción de las redes sociales, el medio es la persona que habla. Con lo cual nos estamos acostumbrando otra vez a seguir a la persona. Es que por eso te digo, el tema de las redes sociales es muy interesante. Es que está rescatando formas de entender la comunicación que superan el modelo en el que nos hemos movido. ¿No? Yo encuentro que es sumamente curioso lo que está sucediendo con las redes sociales. O sea, cualquier persona puede ser el mensaje ella misma. Se convierte en medio y sin el intermediario de los medios tradicionales. Con lo cual, mm, no sé, yo entiendo que también van por ahí los tiros. Sí, pero igual que cualquiera. Yo vuelvo a lo de antes. Hay un vídeo, perdón, hay de vídeos en YouTube con cientos de visitas, gente que está viendo eso, de una que vacía una botella de agua simplemente no explica leyes física y propiedades de los cuernos. Coge la botella, entonces, claro, ese relato pues tiene público. Ujú. El relato, uno de los que tuvimos aquí fue con Francisco Martínez Albarracín, el autor de la primera traducción al español de Mysterium de Jacob Böhme, un gran místico, pues, dice, son dos niveles. Eso también es un relato que, bueno, que también tiene su público, no tanto. A mí me ha sorprendido la gran gente que ha visitado ese vídeo específicamente, pero mm, en realidad lo que hace pone en el mercado, por decirlo así, un montón de relatos. Pero luego cada uno va buscando y va buscando en principio con lo que sintoniza. Si lo que yo estoy Exactamente. es esto es.
Exactamente. Lo que está haciendo, lo que hay ahora es una multipolaridad de relatos. Es decir, es lo que te explicaba antes. Para mí lo interesante, venimos de un mundo en el que había un número limitado de actores que eran los medios de comunicación, que eran los que tenían la voz pública, y si acaso alguna persona de renombre, pero era un universo limitado. Ahora mismo, con la irrupción de las redes sociales, todo esto ha cambiado. Cualquiera puede hacer un relato. La responsabilidad de quien consume el relato es mucho mayor, porque antes no tenías opción. Los relatos dominantes eran los que tú no tenías ni siquiera muchas veces capacidad de respuesta. Ahora sí. Ahora puedes decidir qué haces. Si le das un like, estás asumiendo una responsabilidad. Quiero decir, que es que ha cambiado totalmente el paradigma, lo que te decía, ¿no? Y esto nos debe de llevar también a una reflexión importante. No se nos ha educado para ser usuarios de un relato. No se nos ha educado para asumir la responsabilidad sobre el relato que consumimos. Y eso es una de las asignaturas pendientes del siglo XXI. Y de hecho lo estamos viendo con las fake news, por ejemplo, con tantas cosas que están cambiando y están trastocando nuestra comunicación. No sé, Manuel, yo Sí, estoy fascinada con el panorama que se nos ha abierto, pero también es un panorama inquietante si no se sabe gestionar bien. sí, sí, indudablemente. Pero yo creo que Platón e Irene Montero coinciden en una cosa importante, y es que los relatos, los cuentos que se le cuentan a los niños son determinantes. Es decir, que ese Así caos es. que tú dices, que en ese caos, porque ya los niños pequeñitos ya entran en Internet y por tanto ya reciben el relato, no es lo mismo el relato que te cuentan tus padres o el cuento que te leen o tal, porque están investidos de autoridad, porque tienen la idea de transmitir el sentido de la vida, de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que te va a construir, que ha ganado tu padre o tu abuelo o tu familia a lo largo de su vida y te lo transmiten amorosamente, es decir, para ayudarte, para el bien, que el relato interesado del que manipula y que te quiere llevar. No es lo mismo. Entonces, distinguir eso sería una tarea en el sentido de lo que tú dices. Cómo conseguir que los relatos nucleares, esenciales, estén bien contados. Estén bien contados y estén contados en el lugar donde se debe, que es en la familia, pero claro, ahí abriríamos Claro, otro claro, melón, que es el claro, papel claro. de la familia como educación. Sí, no, ya te digo, es un universo, yo estoy fascinada y mi interés por el storytelling es cada vez mayor. Porque es que yo estoy convencida de que tenemos una responsabilidad clave en contar historias bien contadas, porque tenemos que ser conscientes de que cuando contamos una historia o cuando le damos like a una historia, estamos proponiendo o afirmando una forma de ver el mundo y unos valores transmitidos. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que uno apoya o consume, porque estamos contribuyendo a una difusión y eso nos lleva a la responsabilidad personal y creo que es el momento en el que nos encontramos, el de descubrir la responsabilidad personal de cada uno. Sí, pero la responsabilidad tiene que ver con el relato del mundo que uno tenga. Pues en definitiva, si Exactamente. ya tienes, es decir, si se diluye en la frontera entre información y formación, la Mm, información me gana la IA, evidentemente. Pero ujú, evidentemente el que tiene formación, el que tiene relato, el que tiene claro, pues ese ya sabe qué cosas tiene que apoyar y qué cosas tiene que darle la espalda, que eso está claro. ujú. Ahora lo que está en juego quizás sea la formación de las siguientes generaciones, cómo transmitir esto cuando la invasión en el ámbito de la familia, la invasión en el ámbito incluso eclesiástico, en el ámbito del sistema educativo, es tremendo. Y a Es veces los así. padres no se creen lo que les están enseñando a sus hijos en el colegio. No puede ser verdad. Será exageración de... Pero sí, luego ves que los niños crecen con esas ideas y dices, pero este niño es mi hijo, mi hija. No. No, ¿quién le enseña eso? Sí, sí. Pues mire, el móvil que usted le ha dejado, en la televisión que tal y lo que le han dicho al colegio. Entonces, eso, claro, este es el control. Así es. Bueno, pues nada, a ver si hacemos algo en ese sentido, ¿no? O sea que, claro, los relatos vienen, es que los relatos no solamente tienen que ver con una totalidad de sentido, sino que esa totalidad afecta
a la vida de las personas y hay una dimensión moral. Es decir, en los relatos hay una dimensión moral. En definitiva, es lo que significa ser humano. Eso que tú Mm. decías, lo que somos, ¿no? Historia sobre lo que somos. Y lo que somos tiene dimensión moral. Sí, Muy así bien. es. Pues fíjate que yo tengo una anécdota que la cuento en mi blog y creo que es oportuna, hablando de lo que es la responsabilidad del relato. Nosotros en la época de cuando se hizo, creo que fue el 80 aniversario de la Guerra Civil Española, yo estaba trabajando en otro proyecto que no era Letella, pero era muy interesante porque el catedrático de historia, José Andrés Gallego, al que admiro mucho, aunque ya hace tiempo que no sé nada de él, pero en aquel momento estábamos bastante en contacto, defendía la idea de que en la Guerra Civil Española, que es un episodio dolorosísimo de nuestra historia en el que hay dolor por ambas partes, eh, había que contar las historias de bien. A mí esa idea me sorprendió muchísimo. Y como en aquel momento tenía la responsabilidad del proyecto en el que trabajaba, que era una agencia de comunicación, eh, le pedí que hiciera una serie de artículos contando eso, el bien que se hizo en uno y otro lado. Me pareció que o sea, ese fue el momento en el que me di cuenta qué poder tiene el relato, porque quizás nosotros estamos acostumbrados a ver ese episodio tan doloroso de nuestra historia desde nuestro propio dolor, siempre desde la memoria del dolor, pero no desde la memoria del bien, porque inevitablemente en todos los actos humanos siempre también hay bien, no hay el mal absoluto, no existe el mal absoluto, y hay personas buenas en todas partes. Entonces, Mm, hacer memoria del bien es ser una responsabilidad. Si de verdad el día de mañana queremos que nuestro país esté plenamente reconciliado, hay que hacer esa memoria, porque no se hace. ¿Sabes? bueno, Que hay hombre, una responsabilidad ahí que nosotros tenemos que asumir. Los que conocemos lo que historias así, tenemos que ponerlas en luz. Es una mm, responsabilidad y no podemos dejar que lo haga otro. Los que podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Entonces, la verdad es que de esa experiencia salió una serie de artículos preciosa en la que mm, contábamos historias que están documentadas históricamente, o sea, en el mm. registro civiles y todo esto. Y creo que es algo que se debería de plantear a más niveles, en transformar el relato del bien y en una sociedad como la nuestra más que nunca, donde todo se está polarizando. Sí. Sí, pero es lo que tú dices, se está polarizando incluso con legislación que prohíbe que cuentes el bien de cierta parte. ¿No? Es decir, Exactamente. el control de la mentalidad hegemónica, que significa control de los medios de comunicación, no voy a insistir en eso, control del sistema educativo y control de las creencias, lleva precisamente a dificultar el ver lo que está pasando. O sea, no me deja contar el relato. Ujú, Incidentalmente, un relato, un artículo que yo escribí sobre Caperucita hace poco, me lo han censurado, me lo han retirado sobre ujú, Caperucita. A lo mejor yo decía tonterías, es posible, pero discútalas. Pero es que no se puede discutir. No puedo ujú. contar nada contra el discurso impuesto. Bueno, y hay que decir cosas buenas, claro que sí, hay que decirlas. Pero hay que saber el contexto y hay que saber que estamos batallando, ¿no? Sí. Bueno, o es una visión, es un relato, que se puede hablar y se puede compartir y contrastar con otros relatos. Bueno, el tiempo se nos echa encima. Yo te diría dos cosas. Una, recomiéndanos un libro, el que quieras, y convéncenos de lo que de que lo leamos. Yo, para mí, me encanta, estuve barajando un montón de títulos cuando me hablaste de recomendar uno, pero yo creo que no se puede vivir sin leer El hombre que fue jueves de Chesterton. Es un relato increíble. Aún ahora lo leo y lo releo y me sigue sorprendiendo. Aparte que Chesterton es un gigante de la narración, pero creo de verdad que es uno de los grandes relatos del siglo A XX quien y no lo que conozca, dinos algo mm, para convencernos de que lo leamos. es la historia de un hombre que, queriendo defender la ley y el orden, se ve metido en una conspiración, en una conspiración anarquista para destruir el mundo. Y yo lo dejo ahí porque
Es muy Claro. divertido, el final es totalmente inesperado. De hecho, este libro se cita en pensamiento político, se cita en un montón por supuesto, en pensamiento cristiano, porque tiene un fondo cristiano bastante evidente, pero es un relato magistral. Yo lo recomiendo vivamente. Ese problema de las buenas intenciones y los sistemas y las estructuras en las que te metes para sacar adelante los que necesitan para empezar dinero y hay que sacarlo y todas estas cosas, ¿no? Ujú. Y relaciones. Muy bien. Bueno, Sí. pues acabamos ya. Dinos qué te gustaría que se quedara a la gente en la cabeza y en el corazón los que oigan esta entrevista. Sí, yo para mí, que primero el tema de la responsabilidad personal de los relatos que consumimos me parece que es algo crucial, que tenemos que tomarnos muy en serio, sobre todo los que tenemos la formación y la posibilidad de hacerlo. Tenemos que ser responsables de las narrativas que consumimos y a dónde nos llevan. Si nos llevan al bien, nos llevan al caos, nos llevan al bien o al mal. Creo que hay que recuperar ese sentido. Y segundo, de verdad, mirar también el mundo de hoy con esperanza. Es verdad que hay mucha confusión, es verdad que hay muchas cosas que cambiar, pero también hay muchas cosas buenas que pueden surgir si nos ponemos manos a la obra. Y en el tema de la comunicación, ninguna batalla está perdida. En este canal creemos, como IMA, que contar bien también puede ser una forma de contar el bien. Gracias por pasar por aquí. Si te gusta el enfoque de Tinta y Caos, suscríbete al canal y recomiéndanos a tus amigos. Nos vemos en otras historias, otras ideas.